La verdad es que hablando de enemigos o adversarios, la Biblia es bien clara y también nos habla acerca de adversarios. Usa una palabra que a lo mejor suena, yo no sé cómo la veas, que te suene más agresivo para ti, si decir enemigo o decir adversario. Para mí adversario suena un poquito más agresivo, pero enemigo no pierde su fuerza, ¿verdad? De alguna manera. Y ahí encontramos en la palabra de Dios la existencia de adversarios. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, ahí en el capítulo 5, versículo 25, nos dice con toda claridad: ve y ponte a cuenta con tu adversario. O sea, arregla cuentas. Quiere decir que nos está invitando de alguna manera a que podamos ponernos a cuenta, al día con las personas que son nuestros enemigos o son nuestros adversarios. También encontramos en una parábola ahí en el Lucas 18, encontramos una mujer que viene a pedir ayuda a Jesucristo, a Jesús, y le dice: ¿sabes qué? Te pido que me ayudes, que me hagas justicia contra mi adversario. Y entonces nos damos cuenta que cuando el adversario es de carne y hueso, es bíblico que estemos buscando no responder con maldición, como Jesús nos dejó el ejemplo, pero que sí resolvamos esos conflictos en la medida de lo posible. Inclusive la carta a los Romanos nos dice con toda claridad que en lo que a nosotros nos corresponda, en lo que se pueda, que tratemos de estar en paz con todos. Pero esto no es todo lo que la Biblia nos dice, ¿sí? De alguna manera podrías decir, inclusive a lo mejor que te digas: no, yo no tengo ningún adversario, yo no tengo enemigos, yo la llevo bien con todo mundo, yo voy con paz. Pero la Biblia, insisto, nos habla también de un enemigo, un adversario en particular. Y ese, no importa qué pienses y qué hagas, es tu enemigo, es tu adversario, y no puedes ponerte a cuentas con él. La Biblia nunca dice que debemos ponernos a cuentas con ese adversario. Ya me imagino que sabes de quién estoy hablando. Pero la Biblia no nos invita a arreglar cuentas con él. Me preocupa cuando de repente algunas personas dicen: bueno, pastor, ¿y si el diablo se arrepintiera? Mira, mi hermano, el diablo no se va a arrepentir. Y entonces encontramos un principio. Mire, vamos a estar girando el día de hoy con muchos pasajes. Es que le ruego tenga paciencia y tenga su Biblia lista o sus notas por si voy muy rápido, porque tengo poco tiempo. El sermón de las 10 tuve que recortarlo como a la mitad. Pero en este me va a tener que aguantar hasta las 4 de la tarde, que no es cierto, pero a lo que quiero llegar, vamos a estar usando dos versículos. En realidad el versículo que apoya la enseñanza de hoy está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy. Pero vamos a revisar una historia bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Segundo de Crónicas, en el capítulo 32, versículos 1 al 22. ¿Sí? Es que vamos a estar intercambiando entre esos y además nos vamos a mover en otros pasajes que le voy a estar dando. Pero vamos entonces entrando en este tema de precisamente del adversario. Dice Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí encontramos dos instrucciones que evidentemente, claramente se ve que van de la mano. Van de la mano, son dos instrucciones: someteos. Someteos. Ahora, esta palabra de someterte no es muy popular en nuestro medio, y menos a las mujeres en este ambiente feminista. O sea, someterme, pastor, ya empezó mal. Pero mira, déjame decirte un paréntesis, perdón porque no está en la nota, pero al final de cuentas entendamos una realidad. O sea, ¿sabes por qué mujer, las esposas, por qué les cuesta trabajo someterse a sus esposos? Porque son sus esposos. O sea, tienen limitación, tienen defectos, sí tienen defectos, ya sé, ya sabemos. Tienen limitaciones, cuesta trabajo someterte a una persona como tu esposo, unas más que otras. Pero Dios está hablando de someternos a Él es perfecto. Entonces yo quiero invitarte a que hagas a un lado todo prejuicio y todo concepto de: no te voy a pedir que te sometas a tu marido, eso te lo pide Dios. Porque sí dice que debe ser. Por cierto, esto es bien importante. No lo digo yo, la Biblia dice: someteos mujeres a vuestros maridos. No sé, ahí se las dejo, ¿sí? Pero no voy a hablar en particular de ese. Habla de someteos pues ¿a quién? A Dios.
la palabra someterse, del griego hupotazo, tiene un significado mucho más avanzado, mucho más profundo que nada más decir someteos. Significa organizar por encima de, subordinar, colocar en sujeción. Y me gustan las últimas dos partes de la definición: obedecer y rendirse. Es que de alguna manera, si te incomoda la palabra sujetarte, mejor di, bueno, obedece pues a Dios, ¿sí? O ríndete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Sí, digo, no sé, ponle como quieras, esto es palabra de Dios. Y realmente someter, la palabra en el original griego, en lo militar, se usaba mucho para referirse a la organización de las tropas bajo un líder, bajo una autoridad militar. Y en la sociedad de aquel entonces representaba acceder, cooperar, asumir una responsabilidad de llevar una carga. Entonces tenemos que darnos cuenta de alguna manera que eso significa. Y entonces también nos dice acerca de resistir. Nos sujetamos y resistimos. Nos habla primero de sujeción y luego de resistir. Ahora, bien importante, ¿a quién debemos someternos? Por ahí va a decir una esposa medio distraída: a mi marido. Sí, sí, pero ¿a quién debemos someternos de acuerdo al pasaje de Santiago 4? A Dios. ¿Y a quién debemos resistir? Al diablo. Ahora, resistir también en la palabra original en el griego significa colocarse en contra de, significa oponerse. No te dejes, en pocas palabras. ¿Sí? Esa es la instrucción que no nos da. Ahora, lógicamente que el tema del diablo no nos agrada. A mí no me gusta estar hablando del diablo. ¿A usted sí? Es más, hay gente que solo está hablando del diablo. Es más, debo confesarle, si usted ve mis notas, hasta el corrector de ortografía de mi procesador me manda error, porque no uso mayúsculas para el diablo, ni Satanás, ni nada de eso. Y me dice: estás mal. No, no estoy mal, estoy bien. Ese cuate no merece ni que lo mencione, y menos con mayúsculas, ¿verdad? No me gusta hablar del diablo, pero no podemos negar una realidad. O sea, la Biblia lo hace real. Nuestro tema de hoy habla precisamente de eso, y debemos resistir al diablo. Y la Biblia nos habla de la realidad de la existencia del diablo y de sus demonios. Y mire, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 11, está dando el apóstol Pablo recomendaciones, y mire lo que dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pero mire lo que dice ahí: pues no ignoramos sus maquinaciones. Mi hermano, no se trata de andar rindiéndole culto al diablo, ni buscándolo, ni encontrándolo a la vuelta de la esquina, ni en la imagen en una tortilla, ni estarle hablando, ni discutiendo, ni imaginándonos que todo es obra del diablo. Pero no ignoremos sus maquinaciones, sus artimañas. Sinónimo de maquinaciones. No debemos ignorar. No debemos ser ignorantes de cómo funciona la guerra con el enemigo. Somos llamados a participar en esa guerra, a ofrecer resistencia. Ahora, mucho cuidado, porque hay muchas personas que aquí empiezan y entonces ven al diablo por todas partes y le hablan de todo. Mi hermano, ni le hables, no le hables. Es más, no dice: sométete a Dios y platica con el diablo. No, resístelo. Y ahorita vamos a ver cómo podemos resistirlo, y verás que no tiene nada que ver con hablarle al diablo. Y otro error bien común que necesitas comprender, porque la Biblia lo enseña, no lo digo yo, es el hecho de que, mire, Dios es omnipresente. O sea, Dios está en todas partes. Puede estar aquí en este momento, y está en la iglesia de 20 cuadras para allá también, y está en otra ciudad, y está allá donde están sintonizándonos por internet en vivo. Ahí está también Dios, porque es omnipresente. Ahora, déjame decirte una realidad: el diablo no es omnipresente. Es que si el diablo está contigo, gloria a Dios, no está conmigo. Allá que se quede un ratito si quieres, acá no vengas. Sí, bueno, tiene sus secuaces, ¿verdad? Pero entendamos, o sea, a veces todo el mundo: sí, yo también lo vi. Sí, ¿a qué horas? No es cierto, no puede estar en dos lugares a la vez. Es que uno está mintiendo o no vio lo correcto, ¿verdad? Porque ha visto: yo lo vi a esta hora, yo también. Pues no es cierto, ¿verdad? No puede estar, insisto, en dos lugares a la vez. Pero bueno, paréntesis cerrado. Santiago nos dice que primero debemos
sujetarnos ¿a quién? A Dios, para entonces podamos resistir al diablo. Primero nos sujetamos, nos ponemos bajo la autoridad oye bien, bajo la autoridad de Dios, para poder entonces tener autoridad contra el maligno. ¿Lo logra ver? Fíjese la gran diferencia. Es más, ¿se acuerda en ese pasaje de Mateo? Creo que es Mateo 18, por ahí deben, en donde viene lógicamente un centurión. Y este centurión, ¿qué pasaje es para que lo tengan ahí? Viene este centurión con Jesús y le dice: ¿sabes que mi criado está muy enfermo? Te pido que lo sanes, ¿sí? Que traigas sanidad sobre su vida. Y entonces Jesús empieza a caminar para ir a casa del centurión. Y entonces mire lo que le dice el centurión: Señor, es Mateo 8, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Mire, está diciendo: porque yo estoy bajo autoridad, entonces las gentes que están bajo mi autoridad se someten a mi autoridad. El centurión está diciendo en pocas palabras: Jesús, porque sé que tú estás, Jesús, bajo la autoridad del Padre Celestial, te digo que con solo des la orden, los que están bajo tu autoridad, o tendrás autoridad hacia abajo para que precisamente se ejecute. Esto es bien importante. Para que tú y yo podamos ejercer autoridad sobre el enemigo, necesitamos estar bajo la autoridad de Dios. Eso es estar sujeto a Dios. Y ahí es donde empezamos a patinar. ¿Verdad? En lo espiritual, precisamente, así es. Debemos resistir al diablo, sometidos a la autoridad, obedientes a Dios. Y la Biblia inclusive está repleta de historias que nos pueden mostrar estos principios. Inclusive por eso el mismo apóstol Pablo, tanto en Romanos como en Corintios, nos dice que las cosas que están escritas en la Biblia están escritas para nuestro ejemplo, para que tú y yo aprendamos. Y entonces podemos encontrar uno y otro pasaje. Lógicamente no se trata solamente de adquirir conocimiento. No es solamente, la historia de David y Goliat, y yo vi que no sé qué, y que sí, no es nada más un acontecimiento histórico. Dios quiere que usemos esos acontecimientos como ejemplo para nuestras vidas, para que podamos ir avanzando. Y entonces, como ahorita le decía, vamos a ver una historia que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Segundo de Crónicas, en el capítulo 32 es lo que vamos a ver, pero quiero primero introducirle a un pasaje de Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? Mire, este pasaje que vamos a leer, el rey Ezequías está en guerra, está en lucha, está en batalla en contra de un rey, un emperador, un Senaquerib, del rey del imperio asirio, verdadero, de carne y hueso. Pero lo que está diciendo Pablo en el Nuevo Testamento es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Miren nada más, hay una guerra espiritual que es verdadera. Y esta historia que vamos a ver, en medio de toda esta batalla, es una batalla real, pero podemos aprender muchos principios para nuestras batallas espirituales. ¿Está conmigo? Vámonos ahora sí, segundo de Crónicas, capítulo 32, versículo 1. ¿Sí? ¿Ya lo tiene? Está antes de Salmos, está de la mitad de la Biblia hacia el principio. Hay primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Es que dice 2 Crónicas. Capítulo 32, es el número grandecito. Y luego los versículos, vamos a leer desde el 1 en adelante. Curiosamente, este pasaje lo encontramos también en Primero de Reyes, en Segundo de Reyes, y también lo encontramos en Isaías. ¡Qué interesante! Y la verdad es que para poderle compartir un poco de lo que le estoy compartiendo, me metí a los 3 pasajes. Y la verdad que a mí me emociona cuando encuentro pasajes paralelos, porque descubro tantas cosas que un solo pasaje no me da. Cuando se repite 3 veces el acontecimiento, me da detalles un pasaje que el otro no me da. Y aunque no me voy a meter en muchos detalles porque el tiempo me apremia,
pero sí vamos a tratar de aprovechar esto. Encontramos en este pasaje una guerra contra un enemigo mucho más fuerte y mucho más poderoso que el rey Ezequías y con todo su ejército. Esto es una realidad. No estamos hablando de un enemigo chiquito. Ahí nomás, ahí vino, no. Estamos hablando de un verdadero enemigo. No está exagerando nadie. No está exagerando. Una guerra en contra de un rey más fuerte y más poderoso que Ezequías y su ejército. Y de la misma manera tú y yo podemos entonces tomar algunos principios para enfrentar al diablo, aunque sea más fuerte y más poderoso que nosotros. Es una realidad, como decía, que vivimos continuamente en una guerra espiritual. Inclusive, fíjese que todo esto fue desde la creación. Cuando Dios puso a Adán en el Edén, le dijo, guárdalo, protégelo. Porque en pocas palabras va a venir ataque. ¿Y qué hizo? Falló, o sea, no supo. ¿Qué fue lo que le pasó a Adán? No se sometió a Dios y entonces no pudo resistir al diablo, ni su mujer. Y entonces no pudo huir. ¿Se fija? Desde un principio es lo que encontramos. La responsabilidad de Adán era resguardar el Edén. Y el pasaje que acabamos de leer de Santiago nos dice claramente que quien tiene que resistir al diablo somos nosotros. Bueno. Versículo 1, segundo de Crónicas 32:1. Ya conteste, hombre. Una vez nos pasó que estábamos en una clase de escuela dominical y así estaba un grupito pequeño, bueno, éramos como 40, y empezó a sonar así el teléfono y la persona al que le estaba sonando el teléfono no quería que supieran que era ella. Y entonces lo tenía así guardado y pitaba y de repente le hizo otra hermanita, ya, mijita, es tu teléfono, ya sácalo y apágalo. Bueno, lo digo con respeto, no se me vaya. Versículo 1, segundo de Crónicas, no sé ni por qué. Segundo de Crónicas 32:1. Después de estas cosas y de esta fidelidad, mire cómo está describiendo Dios a Ezequías. Fidelidad. Vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. No era una visita amigable, ¿sí? Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, hizo algo, ¿sí? Encontramos una primera realidad. El hecho de que tú y yo estemos obedeciendo a Dios, que estemos bajo los caminos de Dios, siguiendo las instrucciones de Dios, no nos va a librar de la guerra. Dice, sométete a Dios y resiste al diablo. Porque podríamos decir, pero ¿cómo? Si Ezequías dice obediencia, y de todas maneras vino Sennacherib. De todas maneras vino Sennacherib. Y Sennacherib era un enemigo peligroso, poderoso. Se trata del emperador del imperio más poderoso mundial de aquel entonces. Inclusive estos asirios ya habían conquistado, porque el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios. Imagínate entonces, ahora vienen por nosotros. Es que no viste lo que le pasó a fulanito, el vecino. Hace rato platicaban unos hermanos y decían, oye, es que ya escuchaste que una mujer que iba entrando a su casa y la asaltaron, y también la otra que fíjate que le robaron y que le sacaron y que no sé, y empezamos así, y me doy a entender, o sea, era razón suficiente para decir, ahora vienen acá, acabaron con nuestros compatriotas, con nuestros paisanos del norte, y ahora vienen con nosotros en el sur a Judá, ya estamos perdidos. Quiero que se dé cuenta que no es nada más así, porque la Biblia a veces podemos leerla sin mucho sentido. Pues ahí estaba Sennacherib, Ezequías se portó bien y vino Sennacherib y le dijo, vengo a conquistar la tierra. Nah. Está totalmente justificado un miedo, como para decir, ¿qué miedo? ¿Sabes quién está allá afuera? ¿Quién? Sennacherib. ¿Y quién es Sennacherib? ¿No supiste que al primo de la prima, del tío, del abuelo, se lo llevaron allá, no sé dónde? No era para tener miedo. Y entonces vamos viendo qué fue lo que hizo. ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Y vamos encontrando 5 principios que nos van a permitir accionar, ¿sí? Entonces vamos encontrando el primero, versículo 3, segundo de Crónicas 3 y 4.
Dice, tuvo consejo con sus príncipes, lógicamente Ezequías, el rey, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Principio número 1. Elimina toda fuente de sustento, todo aquello que pueda fortalecer a tu enemigo. Ellos decían, si dejamos agua, cuando entren van a poder sobrevivir mucho tiempo. Van a poder estar tomando agüita sabrosa, hacer sopita, caldito, aunque sea de calcetín, pero tendrán agua. Quiero que vea que en lo material lo vamos a convertir hacia lo espiritual. Tú y yo tenemos que eliminar toda fuente de sustento, todo aquello que fortalece a nuestro enemigo. Ellos taparon las fuentes de agua. Y te digo, mi hermano, el primer principio es, no hagas nada que fortalezca a tu enemigo. Deja de estar proveyendo el alimento para que el diablo esté continuamente engordando en tu vida. Ya hizo nido en algunos de ustedes. Y es lo que hay que evitar. Inclusive mire lo que dice Primera de Juan 2:16. Y dice, Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y lo mire, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nos dice tanto Romanos como Corintios, nos dice una y otra vez Dios que debemos cuidar mucho de no satisfacer los deseos de la carne, que no proveamos para los deseos de la carne. ¿Cuál sería el equivalente a cegar las fuentes de agua en tu vida? Mi hermano, deja de estar leyendo lo que estás leyendo. Deja de estar viendo los programas de la televisión que estás viendo, la novela de las 6 o de las 7 o no sé, o sea, estás alimentando la carne. No es que digas, ay, pero ¿a poco es pecado? No alimentes la carne. Es todo. Otra vez, ¿se acuerdan? Hace 2 domingos hablamos de lo que si se puede o no se puede. Si no estuvo aquí, adquiera la grabación, es gratuita en los medios, lo puede bajar en las redes. Pero a lo que quiero llegar es eso. No se trata de que Dios, ay, no puedo ver entonces la novela de las 6, pastor. Y no sé si hay novela de las 6, ¿verdad? Pero deja de estar leyendo lo que estás leyendo. Deja de estar viendo en la computadora lo que estás viendo. Deja de estar platicando con esas amistades no gratas con las que estás platicando. Deja de estar saliendo a donde estás saliendo. Córtale la provisión a tu carne, que se muera de hambre. Que se muera de hambre, no proveas para los deseos de la carne. Ciega las fuentes y los arroyos que alimentan tu carne. ¿Se fija? Porque esto es someterte a Dios. Esto es someterte a Dios. Versículo 5 me da el segundo principio. Después, con ánimo resuelto, aquí vamos a encontrar en el versículo 5 varios principios, pero vamos al primero. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Todos los muros caídos. Es que principio número 2, edifica y restaura los muros caídos de tu vida. Edifica y restaura los muros caídos de tu vida. Mi hermano, has descuidado áreas de tu vida, como veíamos en el Congreso de Varones. ¿Y qué es lo que analizábamos? Mira, estaba el muro, imagínate un muro con ladrillos. Y entonces, como que se fue cayendo un poquitito la mezcla. Y se fue desbaratando un poco y luego viene una cuarteadura y no hiciste nada al respecto y después como que se abrió un agujerito y el agujerito se fue haciendo más grande y ahora hay todo un boquete completo. Tienes que entrar y darte cuenta cuáles son las áreas de tu vida que ya tú alimentaste tanto que provocaste que en tu muro, el muro de tu vida, se haya abierto un boquete. Debemos entender una cosa. Mire, ¿sabe qué me gusta? Porque a veces es difícil entender lo que le pasó a Job en su sufrimiento. Pero me explica algo que me alienta mucho. Cuando está ahí en el capítulo 1 de Job,
Está platicando lógicamente el diablo. Dios empieza a presumir. ¿Ya viste a mi siervo Job? A veces yo digo, Dios, si de veras hay algo en mí que presumir, no le presumas conmigo al diablo de mí, ¿verdad? Porque dice, ¿ya viste a mi siervo Job? ¡Ah! Dice el diablo. Dice, ¿sabes qué? Todo esto es porque tú lo has rodeado de tu favor. Hay una protección que tú has puesto sobre de él, dice el diablo, y no puedo entrar. Nomás dame permiso, ábreme un boquete y me voy a meter y verás si no blasfema contra ti. Yo quiero que veas esto. Mira, mi hermano, el único que puede abrir agujeros en el muro de tu vida eres tú. El diablo no puede llegar y patear, por más poderoso que sea. El diablo no puede derribarte ni un solo ladrillo. El muro de tu vida se derriba desde adentro hacia afuera y solo tú puedes hacerlo. Y necesitas entonces, ligado con que no alimentes tu carne, empieza entonces a alimentar de lo que sí necesita tu espíritu. Y empieza a reparar, empieza a resanar, empieza, mi hermano, a restaurar esos vicios, esos hábitos, esas dependencias que se vayan quitando conforme vas cortándole el suministro a la carne y empiezas a buscar a Dios, y Él te va a ir fortaleciendo. No solo se trata de ofrecer resistencia. Por eso le digo, el diablo necesita una brecha para poder entrar a tu vida. En el momento en que tú lo abres, le estás dando permiso de meterse. Está como lo que dice en Eclesiastés 10:8, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. ¿Y sabe qué? Estaba revisando la definición de aportillar. Mire, partir, romper, destrozar, quebrar, romper una pared o muralla para poder ingresar. Mire nada más qué bonita definición. Si tú rompes una pared para que algo entre, va a entrar. Va a entrar. Reparemos los huecos y las grietas en la vida espiritual nuestra. Pero no se queda ahí. No se queda ahí. Inclusive fíjese que la Biblia dice que no le des lugar al diablo. ¿Por qué le das lugar al diablo? Nos dice, creo que Efesios 4:27 dice, no des lugar al diablo. No le des oportunidad. Resánale. Que no se meta. Que no se meta. El momento que tú abres un boquete, se mete, es como si le estuvieras dando el permiso, como si dijera, pásale diablo. No, yo nunca lo dejé entrar. Abriste el boquete, ya se metió. Ya se metió. Nuestro pecado y nuestra desobediencia abre huecos en el muro de nuestra vida. No proveas y empieza a alegarte de tu pecado para que resanes esos agujeros. Dice en Primera de Juan que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. ¿Necesitamos ofrecer resistencia? Sí. ¿Es nuestra responsabilidad? Sí. ¿Por dónde empiezo? Cegando las fuentes de suministro para tu carne y resanando, cerrando las brechas, aquellos agujeros que has abierto en tu vida. Pero también debemos regresar a nuestra posición de sujeción a Dios, de la cual nunca debimos habernos retirado. Debemos reconocer que no estamos viviendo en una total sujeción a Dios y estamos sufriendo y cosechando las consecuencias. Mi hermano, te lo digo en amor, vengo en amor, hablándome primero a mí. No vengo con dedo acusador ni de juicio. Vengo a decirte lo que la palabra de Dios me dice. Sigamos con el principio número 3, ahí mismo en el versículo 5, dice que además hizo alzar las torres. Las torres. Y entonces principio número 3, edifica tus torres. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿Para qué servían las torres en aquel entonces? Eran el lugar más alto de la ciudad, de los muros. Tenían una vista privilegiada sobre todo el entorno para que los vigilantes, veladores o atalayas tuvieran una visión o una perspectiva completa. Y la responsabilidad de esos vigías era estar siempre atentos, vigilando. Cualquier cosa rara,
Cualquier movimiento que pudiera haber, viendo al horizonte, observando para todas partes, y en el momento en que algo sospechoso acontecía, eran llevados a dar alarma a todo el pueblo. ¿Para qué? Para que no los tomara desprevenidos. Mi hermano, necesitamos levantar las torres de nuestros muros, de nuestras vidas también, para que el enemigo no te agarre desprevenido. ¿Se acuerda lo que decía el apóstol Pedro? Y vaya que el apóstol Pedro lo agarró desprevenido el enemigo. Y dice, amados, 1 de Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué te extraña? ¿Qué te extraña? Es lo que está diciendo Pedro, ¿sí? ¿Qué te extraña? Debemos estar prevenidos en esas torres, observando. Lo logramos mucho en oración, clamando a Dios continuamente, muéstrame, abre mis ojos, pero tenemos que estar atentos, atentos. Andamos tan ingenuos, tan distraídos. En los tiempos de ahora, donde cualquier distracción y se roban todo. Me estaba platicando una sobrina mía que estaba en el aeropuerto, no, ni le digo cuál para que ni se asuste, pero no era el de Tijuana, gracias a Dios, pero el chiste está que está sentada ya para abordar el avión, fíjese, o sea, donde usted puede estar, se siente seguro ahí, ¿verdad? Está adentro ya para subirse al avión, tiene aquí su maleta, tiene su bolsa con su computadora acá, y un hombre a un lado le dice algo del vuelo, o sea, distractor. En ese instante, una conversación nada más de, es por aquí, automáticamente cuando voltea la maleta ya no estaba. Mi hermano, un instante de distracción. Y para cuando acuerdes, el diablo ya te dio hasta por debajo de la lengua, como dicen dicho. Ciega toda fuente o cierra toda fuente de alimentación a tu carne. Tapa todos los agujeros de tu vida, del muro de tu vida, y levanta torres que te permitan estar anticipándote a lo que pueda venir. Fíjate bien qué interesante, qué interesante. Inclusive por eso Jesús les decía, velen y oren, ¿sí? Para que no entren en tentación. Velen y oren para que no entren. Fíjese que sí es cierto, y lo he enseñado yo muchas veces, en donde decimos, bueno, el pecado no está en ser tentado, ¿verdad? O sea, si yo soy tentado, no estoy en pecado. El pecado viene cuando yo cedo a la tentación, cuando yo caigo, ¿sí? Pero ahora conforme estaba revisando esto, yo dije, bueno, sí es cierto que no es pecado, pero ¿para qué voy a llegar a la tentación? Mejor déjame ni siquiera llegar a la tentación. Aunque diga, bueno, estoy en la tentación y no he cedido, no estoy en pecando. Mejor ¿para qué llego ahí? Mejor me quedo mucho más atrás, precisamente velando y orando para que yo no llegue al punto de ser tentado, para no ponerme en riesgo de caer. No sé si me doy a entender. Para eso sirven como las torres de nuestra vida, vigías, vigilantes, ¿sí? No esperemos a estar dentro de la tentación para clamar, mejor clamemos antes, anticípate. ¿Qué puede suceder? ¿A dónde vas a ir el día de hoy? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Existe peligro? Pregúntale a Dios, anticípate, saca tu torre. La mujer con la que voy a tener una reunión el día de hoy es un cliente muy importante y pues está muy guapa. Y me voy a ver con ella en un café a las 12 de la noche. Ay, si no. Si me doy a entender, anticípate, anticípate, anticípate. O sea, ya no digas, es que vieja, para cuando acordé. Ay, sí. No me di cuenta. No, anticípate, anticípate, ¿no? Así que cegamos las fuentes de suministro para que el enemigo no se fortalezca. Levantamos los muros para que no pueda entrar. Fortalecemos la vigilancia para que no nos agarre desprevenidos. Pero no solo hace eso, mire lo que dice el resto del versículo 5. Y también hizo muchas espadas y escudos. ¿Sabe cuál es el equivalente de esto en nuestros tiempos? Sí, compró escopetas y bazucas, metralletas AK-47, o no sé cuál sea ahorita el más, lo más potente, ¿no? Yo no sé. Es que número 4, prepárate para la lucha. Prepárate para la guerra. Debemos aprovisionarnos. Aunque estés protegido detrás del muro, debes estar protegido con armamento. Y para esto vámonos tantito ahí, déjele su dedito en 2 de Crónicas, vámonos a Efesios 6, en el versículo 10, Efesios 6:10. Y dice Pablo, por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Someterte. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Las acechanzas del diablo. Oiga, más claro no puede estar. Porque no tenemos, ya lo habíamos leído, lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Sométete a Dios, resiste al diablo. Para que pueda resistir, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ezequías estaba en una lucha física, nosotros estamos en una lucha espiritual y podemos aprender estos principios. Necesitamos utilizar la armadura de Dios. Para Ezequías su guerra es contra el imperio asirio que gobernaba en aquel entonces. Para nosotros es una guerra contra el enemigo, contra el diablo, contra nuestro adversario. Ahí donde estamos, el versículo 14, Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y observe cómo podemos encontrar, ya no me da tiempo, pero similitud entre cada elemento de la armadura y lo que está haciendo Ezequías. Con que podáis apagar todos los dardos, las flechas encendidas con lumbre, los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La armadura de protección, todo protege, pero hay un arma para atacar y es la palabra de Dios, es la espada. Se refiere a un estilo de vida. No se trata de que digas, es que hoy lo hice y sigo teniendo problemas. No es de una sola vez. Es como la salvación no es una experiencia de un solo momento, de un instante. Hace rato, terminando la reunión de las 10, se acercaba un jovencito conmigo y me decía, pastor, ¿puede orar por mí? Y le dije, ¿qué quieres que oremos? Quiero recibir a Jesús. Y ya que terminamos le dije, quiero que me entiendas una cosa, ha sucedido un milagro en tu vida, pero no te quedes ahí. O sea, la salvación no es un instante, la salvación es todo tu estilo de vida de aquí hasta que estés en su presencia. Y cada vez que caigas, y te lo digo mi hermano, cada vez que caigas en pecado, te digo lo que hace rato dije, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados a Dios, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, qué mejor manera de poner siempre todo en limpio. Caigo en pecado, yo le confieso, Él me perdona y además, por si fuera poco, me deja limpio. Oye, qué increíble. Esta es una vida, lógicamente, no se me regresa a mi posición de justicia original, ¿verdad? No solo el momento, es toda una vida de transformación, de crecimiento, día tras día. Y por lo tanto debemos proteger nuestra mente. Y nuestra arma de ataque es la Biblia, la palabra de Dios. Y te digo, mi hermano, aprende a usarla. Aprende a usarla. Eso fue lo que hizo Jesucristo en el desierto cuando el diablo lo tentó. Sacó la palabra, la sabía usar. ¿Sí? Una espada, mi hermano, ¿sí? La palabra de Dios es una espada que no se maneja con las manos, se maneja con la boca. De nada va a servir que le hagas al enemigo y andes ondeando la Biblia, para nada va a servir. La palabra de Dios, la espada del Espíritu, se maneja con la boca. Por eso en Apocalipsis escuchamos de Jesús y dice que de su boca una espada como de fuego. Tenemos que comprender esta realidad de lo que Dios nos ha dado. Y entonces tenemos que tomar la palabra y en lugar de andar haciéndole así, la lanzamos. Lánzala sobre tu vida. Lanza la palabra de Dios sobre tu matrimonio. Lanza la palabra de Dios sobre tus hijos. Lanza la palabra de Dios sobre tus finanzas. Lanza la palabra de Dios sobre tu empleo, sobre tu trabajo, sobre tus vecinos, sobre tus amigos, sobre todo tu entorno, sobre tu iglesia, sobre tu pastor. Lanza la palabra de Dios. Lánzala, porque este es el arma que Dios te ha dado para atacar. Dejemos de ser pusilánimes. Tomemos la palabra de Dios. Aprendamos a usarla. ¿Y cómo se usa? ¿Cómo se aprende? Usa y sigue usando y vuelve
a usar y vas adquiriendo experiencia y al rato vas a ser todo un espadachín de la palabra de Dios. Esto es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Así que cerramos todas las fuentes de provisión, tapamos los muros, levantamos las torres para vigilar, nos armamos con la armadura y con la espada del Espíritu, pero nos queda un principio más. Segundo de Crónicas 32:6. Y puso, está hablando de Ezequías, puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos. ¿Sabe qué me sorprende? Que los reúne y podíamos escuchar o pensar que lo que sigue, y salieron a la batalla porque creían en Dios, porque ya habían cerrado las fuentes, porque ya habían tapado los muros, porque ya habían levantado a las torres de vigilancia, porque ya se habían vestido con la armadura, salieron a la guerra. No, los reúne y miren lo que hace Ezequías, y es lo que tú y yo tenemos que hacer a nosotros mismos y a la gente que nos rodea. Y entonces habló al corazón de ellos. Mi hermano, cada vez que tomamos la palabra de Dios, Dios está hablando a nuestro corazón. Y entonces les dijo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. ¿Sabe qué me sorprende, mi hermano? Ezequías no está negando, no dice: no se preocupen, hombre, ese Sennacherib es un pusilánime, nada más es puro jarabe de pico, no sirve, es un collón. No, está diciendo, de veras sí es cierto, o sea, es quien es, y quien has escuchado, sí es, ese es, sí es, está diciendo sí, ni toda la multitud que viene con él. Dice, porque más hay, mire el enfoque, ese es el correcto, más hay con nosotros que con él. ¿Qué? Con él está el brazo de carne, pero con nosotros, ay, mi hermano, con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Cobraron ánimo. Es que principio número 5, fortalece tu fe. Con la palabra, pero fortalece tu fe. No con pensamientos positivos y bonitos. Con la palabra, pero fortalece. Lo primero que tenemos que recordar es tal y como dice Primera de Juan 4:4, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es mayor Jesús que está en ti que el endemoniado demonio. Mayor es Jesús que está en ti que cualquier adversario que quiera hacerte daño. Esto debe ser para cobrar ánimo, para fortalecer nuestra fe. Gracias a Dios que nosotros no tenemos que guerrear la batalla por nuestra propia cuenta. No tenemos que entrar a la guerra solitos por nuestra propia cuenta, en nuestras propias fuerzas. Tenemos el auxilio, tenemos el socorro del cielo, tenemos la acción y la intervención del Dios Todopoderoso, su brazo de poder a nuestro favor en medio de la batalla que tú y yo sí tenemos que librar. Nada más que la batalla se libra diferente en lo espiritual que en lo físico. No nos quita eso, la responsabilidad que tenemos de entrar a la guerra en contra de nuestro enemigo. Nada más que entramos a una guerra totalmente diferente. Debemos guerrear en fe. ¿Sabes lo primero que hace el enemigo? Ataca metiéndote la duda. Eso fue lo que hizo. No hay tiempo, pero usted puede leer el resto del pasaje de hoy y usted podrá darse cuenta que hasta el rey Sennacherib manda cartas y dicen: hey pueblo, no le hagan caso a su rey. Él dice que no es cierto. Dense cuenta, yo, dice Sennacherib, nadie ha podido conmigo y los dioses de ningún pueblo me han podido hacer frente. ¿Por qué el Dios de ustedes? No le hagan caso. Así viene el diablo. Tú no vas a poder salir de la drogadicción, no se puede. Síguele bien así, al cabo que Dios te perdona. No, de esa acción de pornografía o de infidelidad. No, tú síguele, hombre. No, ya no se puede, no te das cuenta que es demasiado para ti. No, se viene y mete la duda. Se me hace que Dios ya no te ama. Se me hace que Dios ya no está contigo. Mete dudas, esa es la herramienta más fuerte que utiliza el enemigo. Eso fue lo que hizo con Eva. ¿Con que Dios ha dicho? ¿De veras eso dijo Dios? ¿En serio? ¿Estás bien segura de lo que dijo Dios?
Y eso fue lo que le dijo el diablo a Jesús. Si tú eres el hijo de, así como diciendo, ¿de veras eres el hijo de Dios? A ver, quiero ver. Se fija, es lo único que hace, meternos duda. Y por eso necesitamos tú y yo fortalecernos en la palabra de Dios, fortalecer nuestra fe. El enemigo va a usar la mentira y va a usar verdades a medias en todo momento. Ahora, Ezequías reconoce que no es posible hacer nada en sus propias fuerzas. Versículo 8. Segundo de Crónicas 32:8. Lo que acabamos de leer. Con él está el brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Haga de cuenta que siento que este es el pasaje paralelo de Primera de Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ustedes síganle, compañeros. Ahora, no está saliendo a la guerra, al campo de batalla, porque sabe bien Ezequías que si sale va a perder. Mire, la mejor manera de ganarle al diablo en el ring del box es no te subas al ring. Hay uno, no, que yo me subí, le puse 2, 3 tanques. No te subas, déjalo que se quede. Pierde por default si quieres, pero tú no pecaste. Y es lo que está haciendo, Ezequías sigue encerrado. Ahí están encerrados en la ciudad. Permanece dentro de la ciudad y la ciudad queda sitiada. Está provocando carencia, está provocando desesperación. Quedarte quieto esperando que Dios te proteja y accione cuesta trabajo. Nos desesperamos, nos desanimamos, sí. Y es lo que está haciendo con Ezequías. Diciéndole, no vas a ganar, Ezequías, estás perdido, yo soy más fuerte que tú. Nadie ha podido contra mí. Pero Ezequías, en pocas palabras, le dice al pueblo, quiten los ojos de Sennacherib, quiten los ojos del enemigo y pónganlos en Dios. Tú y yo tenemos que fortalecer nuestra fe, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba, poner nuestra mira en Dios en todo momento. En todo momento. Nos dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. A mí me encanta este versículo como está redactado, porque si no lo lees bien te puedes meter miedo. Ay, el diablo, león, me va a comer. Dice, anda buscando a quien devorar. No dice, te viene a devorar. Me gusta. No dice, el diablo como león rugiente viene por ti. No, anda buscando. Así, me lo imagino así como, ¡ay, agarré a uno! Está distraído, está aislado, está dormido. No está con los demás, no está leyendo, no está orando. Me lo trago. Pero me doy a entender, anda buscando. Pero mire lo que dice el versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Es una guerra. Y mi hermano, muchos de nosotros, o muchos de ustedes, o muchos cristianos, no ven el mover de Dios porque no oran. No hay una vida de oración. ¿Cómo puedes ver el mover milagroso de Dios si no estás comunicado con Dios? ¿Qué fue lo que hizo Ezequías? Segundo de Crónicas 32:20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Usted puede ver en el pasaje paralelo de Segundo de Reyes 19 lo que contenía la oración. No me da tiempo, pero lo importante es que oraron a Dios. No fue una simple oración, fue específica. Mi hermano, es necesario que seamos específicos. No nada más, Señor, bendice a mi hijo, bendice a mi hijita, bendice a mi esposa. No, ¿qué? Seamos específicos. Declaremos la palabra de Dios sobre nuestros ambientes, sobre nuestra vida, sobre nuestros seres queridos. Después que oraron, ¿qué hizo Dios? ¿Qué sucedió? Versículo 21. Y Jehová, mi hermano, Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Mi hermano, quiero que veamos una realidad. No estamos hablando de soldaditos como los niños héroes que dicen los historiadores que eran puros chamaquitos defendiendo el castillo de Chapultepec. Aquí nos está diciendo que era un ejército de valientes, esforzados. Eran jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Estamos hablando de guerreros verdaderos. Así son las huestes del diablo, entrenados para matar, y van contra ti con todo.
contra ti con todo. Pero ¿sabes qué es que hizo Dios? Envió su ángel. Si usted ve el pasaje paralelo en 2 de Reyes 19, no nos dice aquí, pero ¿sabe cuánto nos dice? ¿Cuántos soldados valientes, esforzados, capitanes eran? 185,000. ¿Cuántos ángeles requirió Dios para destruir y matar a 185,000 enemigos? Uno. Oh, mi hermano, uno y solo uno. Dice el Salmo que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si hay 185,000 en tu contra, un solo ángel de Jehová es suficiente para eliminar por completo toda tu oposición y a todos tus enemigos. ¿Y sabe qué me sorprende el resto de este versículo? Nos dice que o sea, el rey Sennacherib, volvió por tanto. Yo digo, ¿por qué lo dejaste vivir, Dios? Pudiera parecer como que el ángel pudo contra todos, pero no contra Sennacherib. Pero la historia no ha terminado. Sennacherib, mire cómo regresó, avergonzado a su tierra. Se me hace que la muerte inmediata para Sennacherib era demasiado bendición, pero tuvo que enfrentar la vergüenza al llegar a su nación y decir, ya no estamos. Pero ¿cuántos fueron? Uno. Así me lo imagino, así como, pero ¿cuántos fueron los que? Uno. 185,000. Avergonzado. Y luego, ¿qué mayor humillación? Dice, aquí termina, que entrando en el templo de su Dios, Dios con minúscula, sus propios hijos, ahí lo mataron a filo de espada. Mi hermano, el secreto está en someternos a Dios, para que entonces podamos tener la autoridad para resistir al diablo y quitarlo de nuestra vida. Oh, mi hermano, debemos llegar a este punto de reconocer en que hemos fallado. Quiero invitarte primero a cuenta, si tú estás aquí y tú no has dado este paso de fe en donde digas, yo creo en Jesús como mi Señor. La Biblia dice con toda claridad que para que podamos ser hijos de Dios necesitamos creer en Jesús. Y mientras no tengas esta verdad en ti, todo lo demás estás derrotado. Estás derrotado. El diablo te está haciendo creer que no necesitas a Jesús. El diablo te está haciendo creer que hay otros caminos para llegar a Dios. No es cierto que todos los caminos llevan a Roma. Eso fue en Roma, pero en lo espiritual solo hay un camino, y ese es Jesucristo. Inclusive no es solo un camino, sino es el camino. No hay más, pero es el único camino para llegar al Padre. Y si tú no has dado este paso de fe para acercarte a Dios recibiendo a Jesús en tu vida, si tú quieres el día de hoy salir de aquí sabiendo que si mueres te vas a ir al cielo, si tú quieres el perdón de tus pecados, la salvación, la vida eterna, yo te invito a que levantes tu mano. Antes de terminar, necesito dar oportunidad que levantes tu mano y digas, yo quiero recibir a Jesús en mi vida, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna. Solo voy a orar contigo, no te voy a pedir más. Dios te bendiga. Que tú digas, yo quiero a Jesús, yo quiero a Jesús en mi vida, yo quiero la salvación, yo quiero la vida eterna. No dejes que el diablo te siga engañando. Necesitas a Jesús y no hay nada más que Jesús para llegar al Padre. El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo en el capítulo 2 que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Nadie más puede llegar al Padre si no es por Jesús. Esta realidad tenemos que reconocerla, tenemos que creerla. Si tú no levantaste la mano pero quieres pasar, venga, ahorita es el momento, venga, si no, aunque no haya levantado la mano,
Este es el momento, venga. Oh, Jesús. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Esta es la decisión de más trascendencia en toda la existencia de ustedes. El resto de sus vidas será diferente, porque ahora sabrán que van al cielo. Una vida con un propósito, con un objetivo, una vida con sentido. ¿Quiere recibir a Jesús? Ven todavía. Ven. Hay tiempo. No lo pospongas. Les voy a invitar a que repitan, cierren sus ojos nada más para que no se distraigan, no por otra cosa. Vamos a platicar con Dios. Y le invito a que repita conmigo en voz alta. Y nada más dígale: Dios, en esta tarde reconozco todo mi pecado. Te pido perdón. Me arrepiento. Ven, Jesús, a mi vida. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y te doy gracias, Dios, por el perdón de mis pecados, porque ahora me has dado la vida eterna. Y también porque ahora eres mi Padre en el cielo. Y en esa confianza me puedo acercar a ti de aquí en adelante. Gracias, Dios. Y ayúdame a caminar de tu mano, buscando tu dirección y tu presencia en todo lo que yo haga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Les van a dar una Biblia. ¿Por qué no pasan para allá? Les van a dar una Biblia. Vamos terminando. Y te pregunto, mis hermanos, hermano, hermana, ¿con qué has estado alimentando tu carne? ¿Con qué? Necesitas cerrarle la llave. Mata de hambre tu carne. Tenemos que empezar ya. Haz a un lado todas aquellas actividades, todas aquellas amistades que no están produciendo bendición en tu vida. No se trata de ser despectivos ni de ser elitista. No se trata de ser santurrón. Pero todo aquello que, aunque pueda ser bueno, si está alimentando tu carne, hazlo a un lado. Hazlo a un lado. Y empieza por fe a pedirle a Dios ayuda para que vayas resanando los agujeros en tu muro. Que edifiques los muros que te protegen para que el enemigo no pueda entrar. Que levantes esas torres para que estés vigilante. Que te anticipes a lo que pueda venir. Que armes con las armas espirituales. Que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. Tenemos que comprender esta realidad y tomemos la palabra de Dios para fortalecer nuestra fe. Sometidos a Dios, eso es someterte a Dios. Y entonces tendrás la autoridad sobre tu adversario y podrás decirle: fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Mi hermano, yo quiero invitarte ahí donde estás, que empieces tomando la palabra de Dios sobre tu vida y le empieces a lanzar sobre ti. Puedes decir: en el nombre de Jesús, ya no quiero esa vida de pornografía, ya no quiero esa vida de alcoholismo, ya no quiero esa vida de adulterio, ya no quiero esa vida que estoy viviendo donde estoy siendo deshonesto. Yo no sé qué es lo que Dios está hablando a tu vida. Y toma la determinación de cortarle el suministro a tu carne y empieza a resanar. Empieza a resanar. Vístete con la armadura de Dios. Toma la palabra de Dios. Aprende a usarla. No dejes de congregarte. Es tan importante, parece mentira, pero aquí es donde podemos nosotros también ser fortalecidos. No dejes de orar. No dejes de pedir también que otros oren por ti. Métete a la palabra de Dios. Aprende a usarla. Ve a un grupo de hogar entre semana. Aliméntate.
Cierra los agujeros en el muro, porque esto es una guerra y tenemos un adversario poderoso. Pero si tú y yo nos sometemos a Dios, podemos resistirlo y va a huir avergonzado. Y en el día del juicio final, dice Apocalipsis, será lanzado en el fuego eterno. Así como Sennacherib regresó avergonzado y fue asesinado por sus propios hijos. El destino del diablo ya está definido, pero no quiere que lo creas. Mi hermano, yo te invito a que te levantes en fe, y no me refiero físicamente ahorita, pero que te levantes de aquí cuando salgas decidido a cerrar brecha, a tapar muros, a levantar torres vigías, a armarte con el armamento de Dios, la palabra de Dios, y con ella fortalecer tu fe para que puedas. Y el ángel del Señor que acampa a tu alrededor. Por eso dice el Salmo 91, el que habita sujeción al abrigo del Altísimo, sometido, sujetado, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lea el Salmo 91, porque verá lo que puede suceder en tu vida y en la mía cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente, sometidos a Dios. Podremos resistir lo que sea que venga. Padre, gracias, gracias Dios, porque tenemos un Dios poderoso por sobre todas las cosas. Gracias Dios, porque tú eres mayor que el que está en el mundo y estás en nosotros. Gracias Dios por ese favor. Gracias Dios por tu palabra. Gracias Dios, porque tú nunca nos dejas y siempre estás con nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.